Bueno, creo que ya podemos dar inicio a la presentación del día de hoy. De parte del estudio Bular Payas Curra les damos la bienvenida a este segundo webinar. Alfredo Bular, socio principal del estudio, abordará el impacto del COVID-19, también llamado coronavirus, en los contratos comerciales. Y básicamente la dinámica va a ser una presentación corta, durante la cual él digamos, hablará y, digamos, les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos y sus videocámaras durante esta presentación para así no saturar el ancho de banda. Y posteriormente daremos paso a una sesión de preguntas en la cual algunos de ustedes, por medio del chat que se encuentra abajo en la barra del Microsoft Teams que tienen ahí en su pantalla, podrán incluir o preguntar mediante el chat algunas de sus inquietudes y al final de la sesión Alfredo responderá alguna de ellas. También podrán interactuar con él un poco al final de la presentación para hacer esto también un poco más dinámico. Entonces, Alfredo, tienes el uso de la palabra. Ok, gracias, buenos días, gracias a todos por participar y por su interés en discutir un poco esta problemática que, claro, toma mucha actualidad con los hechos como vienen ocurriendo. Lo que voy a tratar, o vamos a tratar de hacer, es ser bastante sistemáticos para ir a los puntos principales sobre las consecuencias que puede tener la aplicación, no solo de la teoría de la fuerza mayor y la imposibilidad, sino de otras teorías y otras figuras en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Voy a comenzar con un ejemplo hipotético. Imagínense que Jorge tiene una casa, ¿no? Y Jorge se ha comprometido la semana entrante a cumplir 3 obligaciones. La primera es entregar una caja de vino Tacama, ¿no? 12 botellas. La segunda es entregar un cuadro de Van Gogh, y un cuadro determinado, que están ustedes viendo en la pantalla. Y la tercera, Jorge es abogado, es preparar un informe legal. Esas son sus 3 obligaciones, las 3 las tiene que cumplir dentro del plazo que se ha pactado. Su casa cae un rayo y se incendia. Como consecuencia del rayo, se desaparece, digamos, se quema la caja de vino que tenía en la casa, se destruye el cuadro y la computadora en la que iba a hacer el trabajo. La pregunta que surge es si ha quedado liberado de sus obligaciones. Y la primera reacción que uno tiene ante un evento de fuerza mayor es decir, sí, pues sí es fuerza mayor, es algo que supera sus fuerzas, es capaz de impedir que haga ciertas actividades. Sin embargo, si uno va al detalle, y esto es importante porque en estos días se ha escuchado mucho, o nosotros lo hemos escuchado de algunos clientes, ir muy rápidamente de la conclusión de que hay una fuerza mayor a que algo no se puede cumplir. Y en realidad eso no es tan así. Primero, en el caso, y voy a comenzar por el 2, por el cuadro, es muy claro que hay un solo cuadro de Van Gogh, ese el cuadro que estaba ahí, es el único que él pintó con estas características, y como consecuencia de ello, él tiene que cumplir, digamos, no puede cumplir con la obligación porque es imposible entregar lo que ya no existe. Si vamos al caso 1, el caso de las botellas, la situación es un poco distinta. Si bien la caja que tenía él reservada en su casa se ha destruido, es posible ir al mercado y comprar una caja de vino Tacama igual porque el género no se ha perdido. Existen cajas similares y uno puede adquirirlas y cumplir su obligación. Por supuesto con un costo mayor. Ya perdió su primera inversión porque ya perdió el vino que tenía, pero eso no significa que no pueda adquirir otra vez vino para cumplir la obligación. Es decir, no hay imposibilidad. La fuerza mayor no genera imposibilidad. Y si uno va al tercer caso, es aún más evidente. El que haya perdido su computadora no quiere decir que vaya a conseguir otra, tomarse prestado, ir a la oficina, que otro abogado se la preste y él pueda hacer el informe y tenerlo listo para la semana siguiente. Y es importante tener esto en cuenta porque a veces somos un poco, hacemos un análisis a veces muy ligero, superficial, para finalmente concluir que algo no se puede hacer, cuando lo que puede estar pasando es que se puede hacer, pero es más costoso hacerlo o es más difícil hacerlo.
Entonces, resulta importante, por tanto, plantear qué criterios nos permiten identificar en qué casos la fuerza mayor se presenta y, sobre todo, en qué casos la fuerza mayor causa la imposibilidad. Y esto es bien importante. Causa, genera un efecto causal en que sea imposible que se cumpla con la obligación. Hay que diferenciar, además, distintos eventos que se han dado. Una cosa es la pandemia y otra cosa son las medidas adoptadas por el gobierno. Están claramente relacionadas, pero podrían haber supuestos en los cuales la simple pandemia genera un supuesto que podría generar fuerza mayor y, como consecuencia de eso, imposibilidad, pero a veces eso viene de la medida del gobierno y no solamente de la pandemia, que es causa, pero no es finalmente lo que realmente genera la imposibilidad. Ante una situación, no sé, de pandemia, si una persona se enferma, por ejemplo, ahí puede generar una imposibilidad de desarrollar ciertas actividades, pero si el gobierno da ciertas medidas, esas medidas podrían generar, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con la inmovilización, que ciertas actividades no se puedan desarrollar y por tanto no se pueda cumplir con la obligación. Entonces, cada una de estas situaciones podría implicar diferentes supuestos y vamos a ver ahora de imprevisibilidad. Hasta ahora hemos hablado de imposibilidad, pero no es el único supuesto en el que un evento de este tipo puede afectar la posibilidad de cumplir una obligación. El primero de ellos, que de alguna manera ya hemos hablado, el caso fortuito de la fuerza mayor, está recogida en el artículo 1315 del Código Civil. El caso fortuito de la fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Aquí ya se lleva implícito que la fuerza mayor tiene ese efecto. Esto tiene que ver con la palabra impide, tiene que impedir, no basta que dificulte, tiene que impedirlo. Si lo dificulta podemos estar en otro supuesto, pero lo que tiene que ocurrir es que no sea posible cumplir, ¿no? Entonces, un supuesto de fuerza mayor aplica automáticamente a todos los casos y hemos visto de alguna manera que eso no es así. Para que aplique la fuerza mayor, el evento debe convertir en imposible la prestación que se debe, el objeto de la obligación. Por ejemplo, una empresa constructora se ve imposibilitada en la circunstancia actual donde la construcción no ha sido colocada entre las actividades prioritarias. Yo estoy construyendo un edificio, ocurre esto, mis trabajadores no pueden ir por el mandato legal que ha establecido el gobierno, como consecuencia de eso no puede continuar es imposible continuar la construcción. Por lo tanto, el plazo que yo tenía para cumplir ha quedado suspendido, no se puede exigir, discutiremos cuál es la consecuencia en las penalidades, etc. Vamos a ver en un momento que esto depende mucho de la ley aplicable y depende mucho de lo que dice el contrato, porque los contratos suelen regular la fuerza mayor y en general las reglas de fuerza mayor pueden pactarse en un contrato y pueden establecerse cuáles son las consecuencias específicas que esto ocurra. Entonces, si esto ocurre, se ha dado un caso de imposibilidad. No será lo mismo de un proveedor de servicios de IT que puede brindar los servicios de manera remota y como consecuencia de ello puede finalmente ejecutar su obligación a pesar de que no puede moverse de su casa. Y esto es lo que estamos viendo hoy día. O sea, hoy día estamos teniendo esta discusión, tenemos una persona del estudio de IT, de la empresa que nos brinda el soporte, que está presente y está dando el servicio y no ha sido imposibilitado como consecuencia de las medidas. Como se dan cuenta, depende del tipo de obligación que enfrentamos, ¿no? Entonces, en este caso, no habría imposibilidad y en consecuencia la obligación sí sería exigible. Es importante recordar que el evento de fuerza mayor está vinculado directamente al riesgo pactado por las partes en el contrato. Y esos riesgos pueden ser diferentes. Por ejemplo, este es un ejemplo de una cláusula, ¿no?, de fuerza mayor en un contrato, es una cláusula pública, está en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos del lote 64, ¿no?, celebrado entre el Estado peruano y una empresa, y ahí definen fuerza mayor. Y ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, hay algunos elementos que cambian incluso lo que regula la fuerza mayor, porque recordarán ustedes que la fuerza mayor exige que sea irresistible, extraordinario e imprevisible, ¿no? Y si ven al final de la cláusula, bueno, hay una enumeración larga de supuestos, se pueden excluir supuestos, por ejemplo, no es extraño que se diga que la fuerza mayor es la huelga general y no la huelga de la empresa, porque se considera que la huelga de la empresa la controlas tú, es previsible por ti, pero aquí hay una enumeración larga, pero al final
incluso relaja uno de los supuestos, pues dice que habiendo sido previsible, no se pudo evitar. Entonces, incluso la definición contractual hace que se pueda considerar como fuerza mayor algo que era previsible, pero que no se podía evitar. Entonces, las reglas que los contratos incluyen son importantes para entender. La primera pregunta que el abogado debe hacer cuando se presenta una invocación de fuerza mayor es: déjame ver tu contrato, a ver qué cosa dice. Déjame ver la ley aplicable, porque no necesariamente la ley aplicada es la peruana. Lo que estoy diciendo ahora se aplica principalmente en la ley peruana, pero voy a aplicar otras leyes que tienen otro tipo de reglas y otro tipo de exigencias. Pero también hay que leer el contrato. El contrato usualmente regula la fuerza mayor. Es muy raro el contrato que no tenga ninguna regulación sobre fuerza mayor y establece exclusiones, limitaciones. A veces dice que la fuerza mayor es riesgo de una de las partes y eso, o a veces de la propia naturaleza del contrato se deriva que ello es así. Entonces hay que tener mucho cuidado en leer el contrato. Entonces, en el contexto actual, el supuesto que generalmente se alega o se invoca es el de imposibilidad. Sin embargo, existen otros casos derivados de eventos imprevisibles o irresistibles o extraordinarios, que pueden también, otras figuras que pueden ser invocadas o pueden ser utilizadas en estos casos. No solo basta, o no solo se puede aplicar la imposibilidad, podrían aplicarse otras como, por ejemplo, la frustración del fin del contrato. ¿Y qué es la frustración del fin del contrato? Es cuando el evento ha privado de efectos prácticos deseados al contrato. Aquí no hay imposibilidad, la prestación se puede ejecutar, pero lo que ocurre es que la ejecución de esa prestación no genera el beneficio que estaba previsto para una de las partes en el contrato. Los casos más conocidos, ¿no? Que voy a poner primero un ejemplo antes de seguir explicando la figura, son los famosos casos de la coronación del rey en Inglaterra hace ya más de un siglo, en donde muchas personas habían alquilado unos balcones para ver el pase del cortejo que iba a llevar a la coronación del príncipe como rey de Inglaterra. El príncipe se enfermó y como consecuencia de ello se suspendió la coronación. Las personas tenían sus contratos suscritos, entonces los dueños de los balcones exigían el pago y las personas que querían, digamos, que habían querido inicialmente ver el cortejo decían: oiga, pero no va a haber cortejo. Y decía: eso no, a mí no me importa. ¿Dónde dice en el contrato que tiene que haber que esto es que esto es para ver la coronación? Esto es un contrato que dice que yo le alquilo un balcón, ahí está su balcón. No es imposible que yo le entregue el balcón es perfectamente posible, no se ha destruido, no se ha impedido, el acceso no está limitado. Usted me puede pagar el dinero no es imposible. El otro le dice: pero no tengo ningún beneficio, la razón de ser se ha perjudicado. Eso es lo que se discutió. Y allí las cortes inglesas determinaron que efectivamente eso era así y que se había frustrado el fin del contrato. Yo tuve otro caso hace algunos años, donde una distribuidora de contenidos le había vendido a su vez a otra distribuidora una telenovela para ser a su vez transmitida en el canal, no recuerdo qué canal era, pero canal 9, por ejemplo. Y lo que ocurrió fue que el canal 9 fue objeto de una medida judicial de intervención, la administración cambió y la nueva administración desconoció los acuerdos anteriores y no se podía pasar la telenovela. Entonces la distribuidora, que a su vez había comprado de otra distribuidora, decía: bueno, mi contrato dice que es para pasar en Canal 9 y en Canal 9 ya no se puede pasar. Se ha frustrado, pero no dijo, ese fue el problema. Los abogados no dijeron que se había frustrado el contrato. Lo que dijeron fue que era imposible y eso es un error. No era imposible entregar la telenovela, yo podía agarrar los cassettes con la telenovela y entregarla. Tampoco era imposible pagar el dinero. Lo que había ocurrido es que se debía invocar es la frustración del fin. Se había frustrado la finalidad del contrato, explícita en el contrato de que los contenidos se transmitieran en un canal determinado y ya no se podían transmitir en ese canal. Entonces ahí se había confundido la imposibilidad con la frustración del fin. Ahora, la aplicación de esta figura presenta una serie de limitaciones o de problemas. En la frustración del fin del contrato, primero, no existe un reconocimiento legal expreso en la legislación peruana. No hay ninguna norma que recoja expresamente que cuando el fin se frustra yo tengo derecho a terminar el contrato o a suspender su cumplimiento.
De hecho, hay muy pocas legislaciones en el mundo que lo recogen. La forma como se invoca es invocando el artículo que señala que los contratos tienen un fin, ¿no? Como un requisito de los contratos, o el acto jurídico, que hay una finalidad, y en consecuencia, como es un elemento esencial del contrato, si el fin se pierde de alguna manera el efecto del contrato. Pero eso no está tan claro como está, por ejemplo, el caso de imposibilidad, donde sí hay regulaciones específicas sobre imposibilidad. Entonces eso crea la dificultad de invocar la figura. Y de hecho la figura ha sido invocada con distinta suerte. En algunos pocos casos, la jurisprudencia arbitral o judicial ha reconocido la aplicación de la frustración del fin. Lo segundo es que como no está definido, sus alcances son, valga la redundancia, indefinidos. No se sabe exactamente cuáles son los requisitos de aplicación y en qué supuestos. Esto conlleva que su aplicación sea residual y excepcional, se aplica muy pocas veces, y la invocación requiere demostrar que implícitamente había un compromiso de una de las partes de que efectivamente se iba a preservar ese fin. Es decir, que en el caso de los balcones, eso es lo que entendió la Corte, era evidente que la intención de las partes era que se viera la coronación. Y como consecuencia de eso derivaron que eso era así. Pero no basta que exista un fin, porque el fin es de cada quien, es de la persona que recibe la prestación. El fin tiene que ser un fin que de alguna manera se interpreta ha sido asumido por el contrato, como pasó en el ejemplo que les puse de la telenovela hace un momento, donde el contrato decía que la finalidad del contrato, y la única finalidad del contrato, era pasar la telenovela en un canal determinado de televisión. Aquí hubieron unos casos interesantes, parecidos a los casos de la coronación hace unos años. No recuerdo bien si eran las eliminatorias o un campeonato entre selecciones, pero se había dicho que esto se iba a transmitir y se había anunciado públicamente en el Estadio Monumental de la U. Y luego, creo que por razones de seguridad, se suspendió no el estadio, sino la Copa América, pero había gente que había alquilado por 6 meses o 3 meses o lo que fuera sus palcos. Y la gente decía, oye, yo alquilé el palco porque venían las eliminatorias, pero no hay eliminatorias. No, tú puedes ir a ver otros partidos, puedes ir a ver un concierto, hay varios conciertos, todo eso tienes tu derecho por tener un palco. No, es que yo lo alquilé para ver la eliminatoria. ¿Dónde dice eso en el contrato? Y ahí se armó una discusión similar. ¿Del contrato se deriva que yo he decidido preservar el fin o no? No es suficiente, por ejemplo, que en los antecedentes del contrato se diga cosas como, mire, yo soy una empresa que se dedica a hacer tal cosa y tú eres una empresa que se dedica pues a vender limonada. Entonces, como ya no se puede hacer limonada, entonces ya no te tengo que abastecer de limones. No es suficiente porque esa es la definición de los antecedentes de quiénes son las partes. Tendría que haberse entendido que la razón de ser del contrato a la cual el que iba a entregar limones se comprometió a que se cumpliera, ¿sí? Y se iba efectivamente a verificarse. Hay casos muy distintos. Por ejemplo, yo te alquilo y te digo, esto te lo alquilo para que sea discoteca. Y te digo, y eso es clarísimo, casi no hay ni que discutir que se aplique la frustración del fin, que si no tienes la licencia municipal, el contrato queda sin efecto. Y eso hace que la figura se aplique pocas veces. Hay que buscar que hay una relación de sinalagma o de prestaciones recíprocas entre que se está atada de alguna manera a la finalidad. Que yo, como parte en el contrato, le he entregado a la otra parte la posibilidad de que me lo termine si es que la finalidad no se cumple. Y nuevamente les repito, eso no es fácil de demostrar, no es fácil de que ocurra. Y la otra posibilidad, esta sí está regulada, es la excesiva onerosidad de la prestación. La excesiva onerosidad de la prestación está regulada en el artículo 1440 y ocurre en los contratos conmutativos y ejecución continuada, periódica, diferida. Si la prestación, dice la norma, llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Y en este caso, la parte perjudicada puede pedir la reducción, ¿no? La reducción de la prestación. O que aumente la contraprestación de la otra parte, ¿no? El otro día en otro webinar me ponían este ejemplo, una pregunta, y era un ejemplo muy, muy claro. Yo tenía que ampliar, digamos, una red de distribución de electricidad y tengo que colocar postes, pero mi contrato tenía previsto que iba a colocar, bueno, que iba a colocar los postes, pero yo tenía previsto que iban a ser postes importados de China.
China, como ustedes saben, ha cerrado muchas de sus fábricas, incluidas las fábricas de postes. Entonces la pregunta que surgía es, si yo no puedo poner postes chinos, ¿eso significa que la prestación es imposible? No es imposible porque se pueden comprar postes de otro lugar. Lo que pasa es que los postes de otro lugar distintos a China son más costosos, cuestan más. Entonces la ejecución de mi prestación sube de valor y allí podría ser, hay que estudiar los casos, digamos, estudiar cada caso, podría ser que la elevación del costo de cumplir, ¿no? Porque tengo que usar unos postes diferentes, justifique que yo invoque esta figura y diga, me tienes que ajustar la prestación, yo tenía que instalar los postes, bueno, ahora me vas a cobrar, te voy a cobrar más, ¿no? Y eso determina que el juez podría eventualmente modificar la prestación y aumentar el precio, ¿no? Ahora, usualmente la contraparte tiene la posibilidad de decir, no me ajusten el precio, que se dé por terminado el contrato y se liberan las dos obligaciones. Esas son las alternativas que hay cuando uno invoca excesiva onerosidad. Pero nuevamente, son circunstancias especiales, tiene que ser una desproporción muy clara, tiene que ser claramente un riesgo que no era previsible, ¿no? Y uno tiene un poco que analizar cómo cada una de las partes asumió los riesgos del contrato. Y en consecuencia es una situación donde es difícil demostrar que la situación ha ocurrido. Entonces, la excesiva onerosidad se da en acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. La parte perjudicada puede pedir al juez o al árbitro que reduzca o que aumente la contraprestación y debe configurar un desbalance económico. En la segunda, sí precisar que la contraparte contra la cual se invoca la excesiva onerosidad tiene la facultad de decir no ajusten las prestaciones, que se dé por terminado el contrato. Lo mismo ocurre cuando las prestaciones no pueden ser ajustadas por las circunstancias. O sea, cuando, por ejemplo, las prestaciones son la entrega de dos bienes, uno a cambio de otro, un automóvil determinado y un cuadro de un pintor, y no hay posibilidad de ajustar las prestaciones, porque los automóviles es el automóvil y el cuadro es el cuadro. Digamos, no se puede variar eso y ahí no se puede aplicar, ahí se podría invocar la terminación del contrato. Y les quiero poner un caso que de alguna manera ayude a entender estas tres figuras en acción. Y este caso se basa en un caso real. Había una central generadora de electricidad, ¿no? Que, digamos, tenía un contrato para vender, para entregar electricidad, un suministro de electricidad a una planta que fabricaba nitrato de amonio, que es un fertilizante, que a su vez también se puede usar como explosivo, ¿no? Este contrato, ¿no? Sin embargo, tuvo un problema. Acá no fue un incendio, como aparece en la figura, sino hubo un huaico, un derrumbe, justamente en la época del niño, no este último niño, sino el anterior, y el huaico sepultó completamente la planta y con ello destruyó la capacidad de generación de la empresa. La empresa alegó en el caso imposibilidad. Dijo que era imposible entregar electricidad porque había perdido su capacidad de generación completa. Y lo que le contestó el acreedor del suministro, la planta de Anfo, lo que le contestó fue, no es imposible. Lo que ocurre es que para ti puede ser muy costoso cumplir, pero ese no es mi problema. Tú puedes ir al mercado spot de electricidad y en el mercado spot comprar electricidad y entregármela. Eso está perfectamente permitido. Es más, es como funciona el sistema. Es muy parecido al caso de las botellas de vino. El que tú no tengas capacidad de generación no es que se haya perdido toda la capacidad de generación y es posible comprar en ese mercado. La imposibilidad, efectivamente, y eso es lo que dijo el tribunal, estaba mal invocada porque no había imposibilidad. Era posible entregar la electricidad, pero a un costo mayor. Claro, cuando se perdió la fuente de suministro, los precios subieron y además ya no usaba mi propia capacidad, sino tenía que comprarlo a un precio mucho mayor y se podía haber invocado excesiva onerosidad. El problema de esta compra lateral de electricidad que había que hacer era que efectivamente esta era mucho más costosa. Y el problema para invocar excesiva onerosidad era que había un plazo de caducidad de 3 meses que ya había vencido. Y como consecuencia de ello ya no se podía invocar. Y entonces la eléctrica no pudo invocar excesiva onerosidad. Interesante en el caso, sin embargo, en ese momento el sistema interconectado eléctrico se basaba en la existencia de una línea de transmisión que era la única forma de conectar la planta con el resto del sistema para transferir la electricidad de manera distinta. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa circunstancia? Lo que ocurrió en esa circunstancia es que
el sistema eléctrico, digamos, no podía, como no se podía entregar electricidad, dependía de la capacidad de transmisión de esa línea. Y esa capacidad de transmisión de esa línea no permitía transmitir toda la electricidad todo el tiempo porque se podía congestionar. Entonces, en algunos incidentes sí se produjo una suerte de imposibilidad porque no se pudo transmitir todo, no se hubiera podido, porque en realidad no se transmitió la electricidad necesaria para hacer operar la planta, ¿no? Entonces, uno ve ahí cómo juega esta figura de la excesiva onerosidad con la imposibilidad. Esto es distinto a la frustración del fin del contrato. Y acá voy a cambiar un poco el ejemplo. Imaginemos que el contrato está, no ha habido huaico, la central sigue operando, pero la fábrica de nitrato de amonio, ¿no?, que fabrica este ANFO, resulta que surge una prohibición legal que prohíbe la venta de ANFO, por razones, en la época del terrorismo, los terroristas usaban esto para hacer cochebombas, y entonces prohíben la venta de ANFO y como consecuencia la planta deja de operar, pero tiene un suministro contratado. Si el contrato permitía asumir el riesgo, si lo hubiera permitido implícita o explícitamente, es decir, si hubiera entendido que la finalidad del suministro protegía, digamos, el ANFO, hubiera podido suspenderse la ejecución del contrato como consecuencia de la suspensión de la venta de ANFO. Pero eso tendría que demostrarse y depende mucho de lo que dice el contrato y de los términos en los cuales este se celebró. Entonces, ahí se podría argumentar la finalidad práctica, pero tendría que demostrarse que efectivamente eso fue parte de un compromiso contractual explícito o implícito. Entonces, la teoría de la imprevisión, ¿no?, puede tener estas tres manifestaciones. La imposibilidad de la prestación, que aplica cuando resulta imposible la prestación debida, no se puede ejecutar, no se puede desarrollar la actividad o entregar el bien. La excesiva onerosidad de la prestación, que sí se puede entregar, sí se puede cumplir, sí se puede ejecutar el contrato, pero a un costo mayor o con un beneficio o con una prestación, digamos, que compense el mayor costo que yo tengo que enfrentar. Mientras la frustración del fin del contrato, la imprevisión afecta el beneficio que recibe una de las partes del contrato. El ver la coronación, el ver un partido de fútbol, el poder transmitir, entregar al canal de televisión la programación que se había comprometido. Esto no solamente existe a nivel local, los que tienen contratos internacionales sabrán que también hay figuras y pueden estar sometidas a otras legislaciones. No es posible en esta charla tocar todas las legislaciones y todos los modelos. Solo comentarles que la teoría de la imprevisión está recogida en los principios UNIDROIT, que son una suerte de compilación de los principios internacionalmente aceptables. La teoría de la imprevisión está recogida específicamente como imposibilidad en el artículo 7.1.7, que básicamente tiene una definición parecida como se da en el Perú. El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no cabía razonablemente esperar haberlo tenido en cuenta o haber evitado superado sus consecuencias. Es una reacción distinta, pero básicamente es muy similar a lo que dice nuestro Código Civil. El hardship, que es el equivalente, digamos, a la excesiva onerosidad, ocurre cuando el equilibrio contractual es alterado de modo fundamental por acontecimientos de ciertos eventos, porque el costo que el deudor se ha incrementado, porque el valor de la prestación del acreedor ha disminuido. Y la frustración del fin no tiene, como en el Perú, una regulación expresa, pero se toman en cuenta algunos de estos artículos que hacen referencia a finalidad para haber sido invocado en algunos casos internacionales, ¿no? Entonces importa diferenciar los supuestos porque las consecuencias de cada una son distintas, ¿no? En el caso de la imposibilidad, uno puede tener la suspensión o terminación, no tiene un plazo específico, aunque la buena fe, y hay reglas que dicen que en base al principio de buena fe debe notificarse lo antes posible para que la otra parte pueda mitigar las consecuencias y saber que no se va a cumplir el contrato y en consecuencia tomar las medidas de previsión, pero en principio se aplicaría un plazo de 10 años, ¿no? Pero en principio y muchas veces los contratos, es muy común, establecen plazos relativamente cortos para notificar la fuerza mayor. Es decir, el propio contrato dice me tienes que notificar en 24 horas, en 2 días, en una semana, y usualmente lo hacen para que la otra parte pueda tener la posibilidad de mitigar.
Y puede determinar, como les decía, la suspensión si la causa es temporal, suspende temporalmente la ejecución del contrato, si la causa es definitiva y el contrato no se puede ejecutar, se destruyó el cuadro, Bangoya se murió, no hay posibilidad de entregar un cuadro similar o idéntico porque esto no existe, y como consecuencia de eso se termina el contrato. La excesiva onerosidad implica la modificación. Hay una diferencia importante. La imposibilidad no se modifica el contrato. En la excesiva onerosidad se pueden modificar las prestaciones para reintegrar el equilibrio, o puede determinar también la terminación del contrato cuando así lo pide la otra parte o cuando las circunstancias no permiten, ejecutarlo, no permiten ajustar las prestaciones. Recordar siempre que esto caduca a los 3 meses. Luego de 3 meses ya no se puede invocar. Y la frustración del fin del contrato no tiene plazo. También en buena fe parecería que hay que notificar lo antes posible, pero hay que tener en cuenta eso y puede determinar nuevamente la suspensión si la frustración es temporal y la terminación si la frustración es permanente. Y esto es lo que quería compartir con ustedes y poder de alguna manera tener ahora un diálogo. Nicolás va a tomar nota de las preguntas que se hayan podido plantear y a partir de ahí tener alguna discusión sobre las cosas de las que hemos conversado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presentación. Vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas. Y la primera de ellas viene de Luis Molina, que señala: ¿qué ocurre con los proveedores de empresas de electricidad que se ven dificultados por cumplir su obligación de entregar sus bienes? ¿Quién debe asumir los sobrecostos de cumplir? A ver, esa pregunta es muy difícil de contestar sin mirar el contrato. Y en mi experiencia, usualmente los contratos de electricidad tienen previsiones específicas que regulan ese supuesto. Sin embargo, voy a tratar de contestar en abstracto. Cuando uno tiene, digamos, me imagino que están refiriendo a alguien que tiene un contrato de suministro parecido al ejemplo que yo coloqué, y te pediría que me indiques que no es así para de repente, si de repente he entendido mal la pregunta. Yo tengo, por ejemplo, soy un fabricante, no sé, de repuestos y necesito electricidad y tengo un contrato de suministro de electricidad con una empresa. Entre las actividades no excluidas del último decreto está mi actividad, o sea, yo no puedo operar. Entonces la pregunta es, si no puedo operar y tengo un contrato take or pay de electricidad, ¿tengo que seguir pagando o no tengo que seguir pagando? O ya no necesito tanta electricidad porque necesito para mantener la planta con luces, exacto, para que siga funcionando, pero ya no necesito para operar las máquinas. Entonces, lo primero que yo diría es que imposibilidad es difícil sostener porque no es imposible la entrega de la electricidad, lo que pasa es que no se puede utilizar, pero eso es otra historia, eso se parece más a frustración del fin. Y tampoco es imposible pagar el dinero. Recuerden siempre que el dinero rara vez es imposible. El pago en dinero rara vez es imposible. Que yo no tenga dinero es una cosa, porque tengo una situación difícil, porque se ha presentado una situación complicada, porque se ha producido algo como lo que ha ocurrido, pero entregar dinero no es imposible. El sistema financiero está funcionando, el dinero es un bien parecido en eso al vino, es un género, digamos, dinero sigue existiendo. Entonces, imposibilidad yo lo veo difícil de argumentar. Lo que quizás se trate de argumentar es excesiva onerosidad, pero nuevamente ahí hay una serie de preguntas que se tendrían que plantear, porque la pregunta es dónde está el desbalance en las prestaciones, ¿no? ¿La electricidad ha dejado de valer lo que vale o no? Y esa es la pregunta que uno tendría que contestar. Sin embargo, les puedo asegurar que en casi todos los casos lo que van a tener que hacer es leer lo que dice el contrato. Y muchas veces también en cierto tipo de servicios las regulaciones, ¿no? Hay regulaciones en distintos mercados que establecen reglas específicas sobre fuerza mayor en ciertos sectores regulados, incluso hay regulaciones administrativas, e incluso en algunos casos se reconoce la participación de entes administrativos, de reguladores, para definir si ha ocurrido o no fuerza mayor, y eso es algo que uno tiene que revisar en todo ese marco legal para poder tener una respuesta clara a la pregunta. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Como siguiente pregunta, Jairo Arias de GB nos pregunta:
Si las partes convienen en pactar una causal de fuerza mayor, como la pandemia, pero llegado el momento se advierte que la pandemia no impide la ejecución de las obligaciones mutuas, ¿cómo proceder si alguna de ellas invoca el convenio? A ver, esa es una pregunta muy interesante y nuevamente les voy a contestar lo que suelen contestar los abogados, que es depende, ¿no? Depende de esta cláusula que tú dices, que efectivamente es una cláusula que puede ser común, pero hay que tener cuidado en cómo se aplica. Si la cláusula es de las cláusulas que señala o enumera una serie de supuestos, entre los cuales puede estar una pandemia, eso no significa que ocurrida la pandemia, la prestación es imposible, porque la definición de fuerza mayor por concepto implica que la causa, valga la redundancia, causa una imposibilidad. Entonces, un evento que no causa una imposibilidad no puede ser invocado. Por ejemplo, es normal que se regule la huelga, ocurre la huelga, pero la huelga impide el cumplimiento de la prestación en otro lugar, no en el lugar donde yo ejecuto, que hay una huelga general incluso, no impidió que mi fábrica funcionara. Entonces yo podría, si se demuestra que no tomé las medidas necesarias, porque parte de la irresistibilidad de la consecuencia significa que yo haya tomado las medidas que podía haber tomado para cumplir, a pesar de que ocurre el evento tipificado en el contrato, no se produce la fuerza mayor porque no se produce la causa de la imposibilidad, no se causaliza con una imposibilidad. Esto no significa que uno pueda tener reglas distintas. Hay contratos que dicen que ocurrido un evento, por el simple hecho de su ocurrencia, permite suspender la prestación y excluye que efectivamente tenga que demostrarse la causalidad. Son extraños porque usualmente la lógica es, oye, no te puedo pedir lo que no puedes hacer. Entonces he hecho una enumeración de estos eventos, ¿no? Pero puede ocurrir que se diga, mire, en caso de una pandemia estoy autorizado a suspender sin demostrar que efectivamente esta afecta mi prestación. Lo que pasa a veces es que las partes pactan la fuerza mayor no solamente considerando la imposibilidad, sino las dificultades que estas puede generar. Una declaratoria de guerra, digo, no, si el Perú está en guerra, yo ya suspendo todas mis obligaciones. Porque si bien no es imposible, ya las consecuencias, los riesgos de seguir operando son muy altos y entonces decido que eso se suspende. Depende lo que diga el contrato. Sin embargo, si la cláusula es una mera enumeración de supuestos de fuerza mayor, mi opinión es que en principio tendría que demostrarse que esas causas generan una imposibilidad. Muchas gracias, Alfredo. Como siguiente pregunta, Richard Castillo se refiere al ejemplo de las empresas ANFO que realizaste durante tu presentación y señala qué sucede con los proveedores de dicha empresa. Ellos pueden cumplir su prestación, pero la empresa de ANFO está impedida de producir. Sí, nuevamente, el impedimento de producción no significa imposibilidad de las prestaciones del contrato necesariamente. ¿Y a qué me refiero? La planta no puede producir, pero la planta, miremos no lo que le está pasando a la planta, sino lo que ocurre en el contrato. El contrato tiene usualmente, un contrato tiene usualmente dos prestaciones principales. La entrega de algo, un bien, un suministro, electricidad, bienes, materia prima, y por otro lado una obligación de pago. Esas son las dos cosas que hay que mirar. ¿Es imposible entregar el bien? Usualmente no es imposible entregar el bien. Será imposible si la planta, digamos, el proveedor está afectado y no puede producirlo y no puede adquirirlo en el mercado. Pero en principio la entrega de la prestación por el solo hecho de lo que ha ocurrido no resulta imposible, salvo que esté afectado directamente. Del otro lado, ¿cuál es la obligación? Pagar una cantidad de dinero. ¿Es imposible pagar una cantidad de dinero? No, no es imposible. Lo que se puede alegar es que es muy difícil pagar. Y ahí tendría que yo demostrar la excesiva onerosidad, ¿no? O tendría que demostrar eventualmente la frustración del fin, que es una figura aún más difícil de demostrar. Pero en principio yo no vería imposibilidad, salvo que la causa efectivamente impida el cumplimiento de las prestaciones. Como decía hace un momento, el dinero nunca se vuelve imposible. Yo he visto muchos casos de empresas, he tenido algunos incluso como árbitro y algunos como abogado. Lo que se invoca es que la empresa estaba en situación de insolvencia por la crisis económica existente. Y efectivamente, en el año 2008, cuando fue la crisis financiera, muchas empresas invocaron la crisis financiera como causal de fuerza mayor. Y en la mayoría de tribunales o de laudos que yo he visto, tanto en casos en que he participado como en casos en que han participado otros árbitros a nivel nacional y a nivel internacional, la
fuerza mayor de este supuesto no se consideraba un caso de imposibilidad. ¿Por qué? Muchas empresas entraron en insolvencia como consecuencia de la crisis. Muchas empresas cayeron sus ventas a tal nivel que tuvieron que cerrar. Pero eso no significaba que era imposible cumplir las obligaciones monetarias que habían asumido. Y de hecho, la mayoría de tribunales decían que tenían que cumplirse. Es decir, la insolvencia o la dificultad de pago no es en sí misma un supuesto de imposibilidad, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque usualmente se dice, bueno, estoy en fuerza mayor, he perdido mis ingresos, no puedo pagar. No, no es que no puedas pagar, puedes pagar, no puedes pagar porque no tienes ingresos, pero eso no quiere decir que la prestación sea imposible, porque el análisis es más en abstracto, es más arriba, digamos, no mira lo que ocurre y dice, bueno, es imposible pagar el dinero, es imposible entregar la prestación, si lo es, sí, si no lo es, entonces no se configura la causal de imposibilidad. Y ahí lo que se abre en la discusión es la eventual excesiva onerosidad, si es que resulta aplicable, o la frustración del fin del contrato, ¿no? Si es que se entiende que está incorporado el fin como algo tutelado por parte de la contraparte, si la contraparte aceptó el riesgo de que tu finalidad esté protegida. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta de Jorge Lazarte, que señala, en los contratos de prestaciones recíprocas, el 1426 permite suspender el cumplimiento de la prestación cuando la otra no cumple la que tiene a su cargo. ¿Existe algún reparo para acogerse a esta suspensión cuando la otra parte no pudo cumplir debido a un evento de fuerza mayor? O sea, a ver, si no entiendo mal la pregunta, lo que Jorge nos está pidiendo que expliquemos es si efectivamente como consecuencia de fuerza mayor se suspende una prestación, si la otra parte puede suspender a su vez la suya. La respuesta, en mi opinión, es que sí. Nuevamente, depende de lo que diga el contrato, pero en principio yo diría que sí. Sí, es porque se rompe el sinalagma, se rompe claro, si tú te liberas de la obligación. De hecho, lo que suele decirse en la imposibilidad es que la imposibilidad es el riesgo de la contraprestación, es decir, si tengo o no derecho a la contraprestación, dado que la mía es imposible de cumplir. Un muy buen asunto de discusión que de hecho surgió en el webinar anterior es lo que viene ocurriendo con los centros comerciales, ¿no? Donde en los centros comerciales, varios centros comerciales han suspendido la ejecución de sus prestaciones, alegando que no pueden cumplir porque sus trabajadores no pueden ir, y a su vez las tiendas también, y las dos lo han hecho. Y ahí, claro, es un tema difícil, no es tan sencillo, porque creo que tiene varias aristas, pero ahí uno puede decir, oye, si tú no me estás brindando los servicios que el centro comercial tiene que darme, ¿por qué yo voy a seguir pagando la renta? ¿No? Yo entiendo, tienes una causal de fuerza mayor, pero a mí también me afecta, yo también tengo que cerrar y no tendría por qué seguir pagando la renta. Y ahí el sinalagma del contrato, el carácter de la prestación de recíprocas hace que no es que se siga teniendo que pagar la contraprestación cuando se presenta una situación de ese tipo. Pero nuevamente hay que mirar bien el contrato, hay que entender bien los supuestos frente a los que estamos, porque si ustedes se dan cuenta, las figuras como la fuerza mayor y la imposibilidad, más que una discusión sobre qué cosa es eficiente, es una discusión casi distributiva. ¿Quién paga los platos rotos de lo que ha ocurrido? Y usualmente la fuerza mayor es alguien que dice, bueno, cada quien paga lo que le toca. Eso es básicamente lo que termina pasando. Cada quien asume las consecuencias de lo que le toca porque esta causa nos afecta a todos. Muchas gracias, Alfredo. Para la siguiente pregunta, Catherine Pacheco nos señala, en contratos de obra donde se ha establecido un procedimiento frente a los eventos de fuerza mayor, como plazos para comunicar, presentación de planes de mitigación, etcétera, y además se establece que no se reconocen los sobrecostos que se generen por este evento, ¿qué pasa si el contratista no sigue el procedimiento? ¿No sería conveniente encausar al contratista? A ver, esa es una excelente pregunta porque además es algo que pasa con mucha frecuencia en los contratos de construcción. Que hay un procedimiento muy detallado, usualmente muy detallado en el contrato, ¿no? Usualmente una comunicación en un plazo muy corto, 24 horas, 48 horas, ¿no? Donde el contratista, a veces también el propietario de la obra, pero usualmente el contratista, invoca la fuerza mayor y usualmente es una invocación inicial somera que tiene un plazo a su vez para sustentarla con más detalle. Es lo que yo he visto en muchos contratos y no es inusual que sea así.
Y la razón de regular todo esto es porque, como es obvio, en un contrato de construcción, el evento de fuerza mayor tiene un impacto, si es que se suspende, tiene un impacto en la contraparte, que va a ver que su obra se va a retrasar. Entonces, lo que quiere saber muy bien es, oye, ¿qué vas a hacer con el evento de fuerza mayor? Saber para tomar yo mis medidas y saber tú qué medidas vas a tomar. Por eso es que usualmente se incluye esta obligación de incluir las causales de mitigación como las causales, los esfuerzos de mitigación que voy a hacer. Hay contratos muy exigentes que son tan exigentes que incluso a veces le trasladan al constructor el costo de la fuerza mayor y le dicen, yo entiendo que tú suspendes tu prestación, pero también entiendo que vas a hacer todos los esfuerzos para recuperar el plazo, por ejemplo, ¿no? Y no me importa lo que vas a hacer, pero tú lo tienes que hacer y tú lo tienes que asumir. A veces se reconoce costos, a veces no se reconocen costos, ¿no? Y muchas veces pasa lo que señalaban en la pregunta. Te digo, por ejemplo, no tendrás derecho a compensaciones adicionales. Entiendo que se suspende el plazo, con lo cual no te aplicaré, por ejemplo, penalidades, pero no tendrás derechos, depende de la modalidad de contrato, depende si es una alzada, depende cómo se distribuyen los riesgos, si están periodos comunitarios. Hay distintas situaciones, nuevamente la respuesta siempre depende, pero en general los contratos regulan eso y en contratos de construcción es extrañísimo que ustedes vean un contrato, de hecho no recuerdo nunca haberme encontrado uno que no tenga regulaciones sobre fuerza mayor y sobre los efectos incluso la fuerza mayor como excesiva onerosidad, es decir, muchas veces se establece que no se pueden ajustar por estas causas de los precios, que no se pueden modificar porque están regulados de alguna manera en el contrato. Muchas gracias, Alfredo. Y damos paso a la última pregunta, sin perjuicio de que el resto igual serán respuestas mediante correo electrónico para aquellos que la realizaron. Y es de Carlos Frisancho, que señala, en los contratos de obra, los gastos generales fijos y variables son parte de la excesiva onerosidad de la prestación. Esa pregunta es una pregunta difícil de contestar. Yo diría que no necesariamente y diría que usualmente no. La excesiva onerosidad implica un desbalance muy grande en el contrato ocurrido por un evento no previsible. Eso quiere decir que si ocurre, puede ser que el mecanismo sea precisamente el reconocimiento de gastos generales o el reconocimiento de costos incurridos, dependiendo de la modalidad del contrato y la forma como esté establecida. Pero pueden haber gastos generales y pueden haber costos incurridos, incluso en eventos que no son de fuerza mayor o que no son necesariamente caen dentro de alguna de las categorías que hemos estado analizando, ¿no? Recuerdo algunas disrupciones, por ejemplo, que van a ocurrir en ciertos contratos y que no generan imposibilidad, tampoco generan necesariamente una excesiva onerosidad que permita renegociar el contrato. Simplemente el contrato tiene previsto que ciertas pérdidas de productividad en el contrato activan cláusulas de contrato de reequilibrio. Entonces no hay que recurrir a la figura de excesiva onerosidad, basta recurrir a las figuras del contrato y las modalidades más comunes son las que has mencionado. Caída de, digamos, gastos generales, que es como yo me he tenido que quedar más tiempo para poder compensar lo que no pude ejecutar porque perdí productividad, porque estuve impedido, entonces se aplica gasto general. Igual pasa con los costos incurridos. Yo diría que no es lo mismo, pero diría que trata de abordar un problema similar, que es el impacto que tienen eventos extraños a las partes, pero ojo que esas cláusulas también a veces contemplan eventos causados por las partes. Negligencia del constructor, no entrega de terrenos por parte del propietario de la obra, no entrega de insumos por parte del propietario de la obra, no obtención de licencias, de estudios de impacto ambiental o cosas por el estilo, pueden generar esos efectos sin que necesariamente tengamos que recurrir a una de estas figuras dependiendo de lo que diga el contrato. Gracias, Alfredo. Y justo que tenemos, ya que tenemos un poco de tiempo antes de las 10 para cerrar, quisiera que Alfredo nos pudieras colaborar con otras preguntas. Y Jorge Aguayo señala, en un contrato de arrendamiento de planta local industrial, el arrendatario podría invocar que aún contando con la posesión, almacenaje de bienes, no ha podido producir y por ende se aplicaría la excesiva onerosidad de la prestación. De nuevo, la respuesta es depende y depende mucho de lo que dice el contrato.
Yo diría que en general, diría que no. Diría que no, pero nuevamente depende mucho del contrato y depende mucho de las circunstancias concretas que uno tenga en el caso. Y diría que no porque yo celebré un contrato de arrendamiento, tengo un local, ¿no? Y efectivamente uno de los usos que yo tengo de ese local es producir, pero sigo en posesión del local, ahí están mis máquinas depositadas, ahí están mis insumos, ahí está mi stock, y yo lo estoy utilizando el local. Lo que está ocurriendo es que estoy perdiendo ingresos. Entonces estoy perdiendo ingresos y la pregunta es ¿imposible? No, no es imposible. ¿Es excesivamente oneroso? Y eso habría que demostrar. Habría que demostrar que las circunstancias han hecho excesivamente oneroso cumplir. Y eso es una prueba mucho más difícil y más complicada, pero digamos, habrá que ver caso por caso si eso es posible de ser invocado. Perfecto, gracias Alfredo. Y ahora sí cerramos con la pregunta de Mario León Prado, que señala, en caso que los proyectos se puedan postergar por causa del coronavirus, ¿es fuerza mayor? ¿Qué tipo de reconocimiento se debería hacer a la contratista? A ver, si por la contratista, bueno, asumo que están hablando de un contrato de construcción, pero en general lo que voy a decir podría aplicarse a otras figuras, pero voy a usar el ejemplo del contrato de construcción. Imaginemos que efectivamente tengo un supuesto de fuerza mayor y va a pasar con la mayoría de proyectos de construcción, en los cuales, salvo que estén vinculados a alguna de esas actividades que están excluidas, esas esenciales, yo no puedo hacerlo porque los trabajadores no pueden ir al lugar de la obra. Entonces, como no pueden ir, se entiende que se han suspendido los plazos y ahí yo sí creo que la fuerza mayor es clara porque la actividad constructiva sí se ha vuelto imposible, no se puede desarrollar, está prohibida. Entonces, ahí sí se genera ese efecto y el efecto de eso es que, nuevamente habrá que leer lo que dice el contrato, pero usualmente es que el contratista tendrá el derecho a solicitar, uno, las ampliaciones de plazo que correspondan, es decir, si este evento duró 2 meses y esos 2 meses impactaron la ruta crítica en, no sé, en un mes, dependerá del cronograma de obra, entonces tengo derecho a una extensión de plazo de un mes, ¿no? Segundo, yo diría, el segundo punto es, tendré derecho a los gastos generales que se derivan de ello, nuevamente depende de la modalidad del contrato y lo que el contrato diga, y tendré derecho a los costos que esto me pueda haber generado, ¿no? Posiblemente lo que puede ocurrir es que haya necesidad de hacer programas de aceleración, porque el contrato lo tiene previsto, y dependerá cómo se asignan esos costos, pero en general, sí, lo que va a tener uno derecho es a recuperar aquellos costos que se deriven de lo que señala el contrato. ¿Qué pasaría si un contrato no dice nada y se produce la suspensión? Bueno, lo primero que yo diría es que el plazo, es difícil que eso pase, pero el plazo, digamos, se corre, ¿no? No necesariamente igual al plazo de suspensión porque dependerá del impacto en la ruta crítica nuevamente, pero podría ser que efectivamente sea el mismo plazo. Dependerá de, digamos, de lo que diga respecto a la compensación. Bueno, se compensará este asunto de gastos generales, ¿no? Que se puedan haber generado. Ahí es interesante la pregunta porque, claro, gastos generales en los cuales de pronto podría yo decir que no he incurrido porque depende de las normas que finalmente se terminan de establecer sobre cuáles son mis costos laborales, de contratación de gente. Recuerden que hemos retirado mano de obra porque no puede trabajar. Si tengo que pagar esos sueldos, no tengo que pagar esos sueldos, variará. Igual pasa con otros costos que puedan estar asumidos. Depende mucho de cada proyecto y depende mucho de lo que diga cada contrato, pero en general diría que los principios básicos son esos. Bueno, muchas gracias Alfredo, y con esto damos cierre a la sesión de preguntas. Para aquellos que realizaron preguntas por el chat y no fueron respondidas, estas serán respondidas individualmente a sus correos. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a que cualquier otro tipo de pregunta o consulta que tengan, estamos dispuestos a, mejor dicho, están bienvenidos para acercarse al estudio. Gracias Alfredo. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Sí, gracias a todos por su participación. Les agradecemos mucho las preguntas que han estado muy interesantes y estamos a su disposición y estén atentos porque estamos planeando varios webinars similares para otros asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias.